El doctor Alfonso Zambrano Pasquel es profesor de Derecho Penal, Procesal Penal, Criminología y Político Criminal. Tiene estudios de posgrado en Derecho Constitucional. Ha publicado 65 libros en Argentina, Chile, Colombia, Perú y Ecuador. Tiene otros libros publicados en prensa. Es autor de un proyecto del Código Penal para el Ecuador. Es coautor del Código Procedimiento Penal del Ecuador del año 2000 con los profesores Walter Guerrero Vivanco y Edmundo Durán Díaz. Ha publicado trabajos y ha sido conferencista y profesor invitado en España, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, Chile, Cuba, Costa Rica, Honduras, México, Venezuela. Es comentarista, el único extranjero junto a otros juristas del Código Penal Argentina, obra publicada en el 2023. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Criminología, de la Cámara Alta de Juristas de Brasil en temas penitenciarios, de la Academia Boliviana de Ciencias Penales, miembro honorario de la Academia Argentina de Ciencias Penales, socio de la Fundación Internacional de Ciencias Penales. Doctor Alfonso Zambrano Pasquel, buenas noches, le cedo el uso de la voz. Sí, buenas noches, apreciado Byron, creo que se me escucha bien. En Sí, verdad, muy claro, doctor Zambrano. Miren, antes de ir a revisar, yo generalmente no utilizo una presentación en PowerPoint. Yo le envío una muy pequeña, pero con datos muy concretos, que luego podemos mirar algunos aspectos. Pero fíjese que escuchaba con detenimiento, como he escuchado estos días más de una conferencia, y hoy lo escuché también a ese apreciado amigo y académico Alex Valle, que tuvo la bondad de referirse a algunas de mis publicaciones en materia de política criminal. Porque hace un momento escuchaba, por ejemplo, una pregunta. Si está de acuerdo o no en que hay que aumentar las penas, por ejemplo, para el porte no autorizado o ilícito de armas. ¿Sí? ¿Sí? De acuerdo. Pero tal vez nos estamos olvidando de algo. Hay un porte ilícito de armas, sin duda que la hay. Pero es que hay un ingreso ilegal de armas y eso no se controla. Entonces, el tema, mire, hay que mirarlo con, yo diría, un espectro muy amplio y no solamente en el marco teórico, no, de cara a la realidad. Porque también hace un momento el doctor Frías decía, está hoy en Estados Unidos, está muy bien. Y él dice, bueno, aquí hay un libre porte de armas, igual la gente se sigue matando, un nivel de violencia muy alto. Claro, Estados Unidos tiene ese libre porte de armas en algún momento antes. A mí también me gustan las armas, viajaba y compraba en una tienda, hasta en Walmart compraba un arma desarmada, decía, ¿usted la puede armar? Claro, una pistola así, llévesela, con el certificado de la compra y nada más. Hoy ya les piden que haya un certificado de un médico, etcétera, etcétera. Se hace un poquito más burocrático, ¿no? Pero la mayoría de las personas que cometen delitos violentos en Estados Unidos, yo recuerdo alguna vez, y a mí me dio mucha también tristeza al mismo tiempo, una de las primeras muertes violentas en una escuela o colegio era de un joven. Un joven utiliza una Intratrek que es hecha por la Luger de Alemania. Yo tenía una Intratrek, la había comprado en Miami, y tenía un permiso como pistola porque es calibre 9 milímetros. Pero un arma que disparaba tiro a tiro, podía disparar en ráfaga. Y un joven compra un arma en Estados Unidos y mata a algunos niños por la facilidad. Pero y hace poco, 2 semanas, una señorita de apenas 21 años, con 2 rifles de asalto, mata a unos niños en escuela. Se enfrenta a la policía y la policía la mata. Hace tal vez 2 años, en Las Vegas, una persona que era un veterano de guerra, condecorado, y allí las personas que van a la guerra, porque esto hay que tener claro, las armas fueron diseñadas para la guerra, las armas han sido creadas para matar, sí, hay que respetar a los que hacen deporte, pero por naturaleza las armas están destinadas para matar y para la guerra. Las armas no fueron creadas para la paz, no fueron creadas. Ah, pero Estados Unidos sí, yo
aprecio muchísimo la democracia norteamericana, pero por supuesto que sí. Y la segunda enmienda dice que el pueblo tiene derecho a tener armas. ¿Por qué? Habría que tal vez recordar un poco la razón de ser de la segunda enmienda. Porque Estados Unidos había salido de un proceso, una guerra civil interna, y pensaron los padres de la patria norteamericana que era bueno que el pueblo estuviera armado. ¿Para qué? Porque eso evitaba, y no ha tenido en más de 200 años, una dictadura militar, por ejemplo. No, porque un pueblo armado no va a permitir una dictadura militar y puede haber una guerra civil. Y usted aprecia que cuando desfilan por las calles hombres y mujeres con rifles de asalto, un AK-47 o Mannlicher, cualquier arma de alto calibre, de mediano y largo alcance, están autorizados para portarla así. Y en el caso de Las Vegas, que refería hace un momento, un ciudadano veterano de guerra. ¿Y qué pasa? La gente que viene de la guerra sufre lo que se estudia en el ámbito de la psiquiatría, un post de estrés postraumático, consecuencia de la guerra. Como yo digo, vienen con el cerebro desbaratado. Y esta persona, un experto tirador, compra un arma, ingresa, o las tenía, ingresa al hotel donde él estaba alojado, deja el arma allí. Y claro, se pone uno a pensar, bueno, en el hotel no hay detectores de metales, no hay escáner, no sé si los haya, o no los hay para que vayan los turistas, porque en la zona de Las Vegas, zona muy cara, deja un arma, después ingresa otra arma, 5 o 7 armas. Y un día ya, pues, le tapó la olla de grillos en la cabeza, comenzó a disparar en medio de una concentración por un evento. Y disparó a mansalva y mató a algunas personas. Al estilo de una de las películas, sí, los enlatados nos venden la idea del que aparece enmascarado y mata a un montón de gente. Y pasó. No hay control, no hay control. Pero a pesar de eso, hay que tener indicadores también reales. Estados Unidos, asumamos que tiene 320 millones de habitantes. ¿Cuántas armas hay en manos civiles en Estados Unidos? Más de 340 millones de armas. O sea, hay más de una arma por cabeza, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, ¿cuántas personas con problemas mentales tienen armas en sus manos? No lo sabemos. Pero miremos, ¿cuál es el nivel? Mire, los indicadores de Naciones Unidas hacen medir el nivel de violencia de un país en razón del número de muertes por 100.000 ciudadanos. Y Estados Unidos está entre el 6 y el 7 por 100.000 muertos por actos violentos. O sea, no es estadísticamente, y a pesar de las muertes violentas, no está en los indicadores de Naciones Unidas como una nación, ¿no?, donde haya una violencia muy alta en razón de la cantidad de habitantes que tiene. Y como estos días también he tenido oportunidad de escuchar que alguien dice, oiga, ¿y qué le parece la política criminal de Bukele y el efecto Bukele y las consecuencias? Mire, yo creo que los malos ejemplos no tienen que ser imitados. Bukele negoció con los dirigentes de las pandillas de las Maras y Salvatrucha, pero es una organización criminal con la que negocia. ¿A cambio de qué? Probablemente dinero, alimentos. Porque si alguien ha estado en El Salvador, y por mi trabajo y las conferencias, puedo ir a muchísimos países y apreciar que Centroamérica, salvo Costa Rica, tiene una pobreza extrema. Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Ecuador. Aquí Ecuador y el caso de Guayaquil parecería que además es una ciudad hermosa, no obstante que está, disculpe la expresión, jodida por la cantidad de muertes. Pero Guayaquil, al lado de El Salvador, parece Dubái, parece Qatar, por supuesto que sí. Y El Salvador llegó a tener casi 50 muertes por 100.000 habitantes.
Yo he escuchado decir estos días, vea, pero ahora hace 3 meses que no hay un muerto en El Salvador. Es posible, pero Bukele ha negociado con la mafia salvadoreña y por ahora ha bajado el nivel de violencia. Sí, claro que ha bajado, pero es una olla de presión que algún momento puede estallar. Y es un país donde no han cambiado las situaciones. Mire, hace pocos días en Guayaquil se hace un importante evento en tema de seguridad. Porque este tema del porte y la tenencia de armas, que ya le voy a dar algún momento, se ha hablado mucho el tema y de manera suficientemente conocida y con mucha habilidad para explicar toda la situación del permiso y la autorización. Ya vamos a ver ahí algún tema interesante. Pero mire, Byron y amigos que me ven, me escuchan y comparte esta gratísima oportunidad de conversar sobre el tema. En el caso nuestro, miren, se trata, qué coincidencia, ¿no? Cuando se avecina un juicio político, y en esto yo quiero ser muy enfático para no ser mal interpretado. Yo a lo largo de mi vida alguna vez he sido abogado defensor de Abdalá Bucaram, sí, hace muchísimos años. Yo fui abogado defensor del ingeniero Febres Cordero, también es cierto. O sea, estamos pensando en una persona que estaba en el centro políticamente como Abdalá Bucaram, el presidente Febres Cordero, si quieren ser simbólicos, la extrema derecha. A mí no me importaba dónde estaba. Si necesitaba un defensor, como yo siempre digo, y cuando me preguntan cómo va a terminar un caso, no sé, porque yo sigo viviendo de la profesión. Yo no sé cómo termina, porque el día que yo sea adivino, me cambio de profesión. Me compro un turbante, me compro una bola y me voy al circo. Y gano más dinero en el circo probablemente. Entonces, yo lo único que le puedo garantizar es que usted va a tener la mejor de las defensas posible. Y usted vino a mí porque seguramente confía en que puede tener una buena defensa. Nada más. Eso es responder con honestidad. Y luego también es públicamente conocido que yo fui abogado del presidente Rafael Correa, al que le inventaron un caso sobornos que es una estupidez. Sí, es simple y sencillo. Ya suficiente he hablado sobre el caso y la vergüenza que produce ese proceso. ¿Cuánto que no tiene ni una alerta roja, ya tiene asilo político y demás? Solamente no puede venir a Ecuador, pero algún día se termina la historia. Yo no tengo ninguna relación profesional, ni ideológica, ni política con el presidente Lazo. Pero primero, el proceso político mediante el cual se lo pretende destituir es una estupidez. Nada más. Así gráficamente, es una estupidez. Y no estoy defendiendo al presidente Lazo, porque es uno de los peores presidentes que ha tenido el Ecuador, donde ha llegado la inseguridad a niveles insoportables. Pero si alguien lo quiere votar, voten legalmente. Como yo dije alguna vez, si le pueden probar algo al presidente Correa, un acto de corrupción, no, pero es estupidez, por la pendejada de $6,000 que los devolvió. Entonces, eso es una vergüenza para la fiscalía y para los jueces, por supuesto que sí. Y lo seguiré diciendo, está la publicación en Ecuador, el caso Sobornos, el que quiera se lo envío de manera gratuita, y está saliendo la publicación por una de las más importantes editoriales del mundo hispanoparlante, que es Ibáñez de Colombia. Sale también en Colombia Libre. Entonces, son las realidades. ¿Por qué digo esto? Porque coyunturalmente, extrañamente, coincidentemente, cuando hay un proceso de juicio político, ¿verdad?, en marcha, que a la final se quedan con los churos hechos, porque si no hay los votos para votarlo a Lazo. Sí, muchas razones hay para votarlo, pero no se inventen algo. Por la ineficiencia, por eso no motivo de juicio político. Escuchamos hoy día una legisladora de Pachacuti, dice, no, pero es que es un desastre, pero eso no es motivo para el juicio político. Aquí no hay el voto de retiro de confianza, como pasa en Estados Unidos, como pasa en el Perú, por eso lo votan a Castillo, pasa en España, o pasa en Chile, con Macron, perdón, en Francia. Es otra cosa. Esta es la realidad. Pero yo lo que quiero destacar es la coyuntura, la coincidencia entre un proceso político en marcha y poner a disposición del pueblo ecuatoriano un decreto para el porte, para la tenencia y porte de armas. ¿Sí? Bueno, miren, mucho antes de la administración del presidente Correa, había la posibilidad de
tener un permiso para la tenencia y el porte de armas. El presidente Correa, probablemente los asesores le dijeron que era conveniente limitar el porte de armas, o sea, la transportación, llevarla de un lado a otro, y limitó a la tenencia de armas. ¿Sí? Así fue el permiso. Pero si nosotros nos ponemos a mirar indicadores de violencia, en 2017 había 5.6 muertes violentas por 100.000 habitantes. En el año 2021, 14.4 muertes violentas por 100.000 habitantes. Y recordemos que para el 2021 se había flexibilizado y se dijo, bueno, que los camaroneros, ¿verdad? Que los ganaderos puedan defender sus bienes, su propiedad, su familia. Pero el 2021 hay 14.4 muertes violentas por 100.000 habitantes. Colombia tiene alrededor del aproximadamente 24 muertes violentas por 100.000 habitantes. Y México, 25 por allí. Brasil tiene un poco menos, 19 o 20. ¿Y Ecuador? ¿Cómo está Ecuador? Ecuador este año está arriba del 26 o 27 muertes violentas por 100.000 habitantes. Disculpe la expresión, Byron, amigo, estamos jodidos. ¿Ustedes creen que un decreto para la tenencia y porte de armas va a mejorar la inseguridad ciudadana? No, eso es una mentira. Las cuentas claras, decían las abuelas, cuentas claras, chocolate espeso. Bien dijo el doctor Frías, ¿cuánto cuesta un arma? Sí, puede costar, no le vamos a hacer propaganda gratuita ni a la Browning, ni a la Luger, ni a la HK, ni a la Smith Wesson, cualquiera. $500, puede ser. Y las armas están grabadas con el 300% de impuesto. Claro, usted podría decir, bueno, sáquele el impuesto, que aparentemente así va, ya no va a costar el 300%, que eran $1.500 de impuestos, más los 500, 2.000 y más todo el proceso. Y si ahora usted tiene que tener destreza mínima 200 balas, balas de mala calidad $1, son $200, de mejor calidad $2 por bala, etc. Claro, te puede costar $4.000 tener, ¿verdad?, su cartón para el porte y la tenencia. A ver. Y armas de uso civil. ¿Usted cree que un arma de uso civil, un Smith Wesson 38 o Colt 38 o una pistola 9 milímetros, puede haber paridad de armas para enfrentarse a delincuentes que tienen rifles de asalto, que andan con una ametralladora UCI, que portan AK-47 y hacen gala de las armas? No hay ni siquiera paridad de armas. Y alguien dice, usted anda por un sector, qué sé yo, residencial de Guayaquil, imaginémonos que Urdesa, San Borondón, y usted tiene un arma, ¿no? Tiene un carro medio aniñado, y los delincuentes van a decir, este aniñado mínimo debe tener arma. Y puede ser que usted cree que va a producir el efecto de prevención, de pronto que tiene una 9 milímetros de al asiento. ¿Usted cree que un delincuente o dos que se acercan para asaltarlo en una moto, ya ni siquiera le van a decir que se pare, lo abarrajan a tiro y lo matan? Así de simple y sencillo. Y hay un tema que no hay que perder de vista, Byron, porque hay material y yo prefiero ni siquiera hacer diapositiva, nos vamos a quedar hasta la madrugada y hay que respetar, luego viene el doctor Caulio Ortega. Entonces, mire, en este tema de la inseguridad hay un clamor, sí, es verdad. Y escuchaba decir a alguien, pero si tengo un arma, yo me defiendo, ¿sí? Y surge una gran inquietud. ¿Y puede actuar en legítima defensa alguien que tenga permiso o no para un arma? Por supuesto que sí. Puede actuar en legítima defensa propio de terceros. No estoy diciendo que vayan a comprar armas, pero puede ser, porque además no le van a dar permiso por un arma artesanal, pues. ¿De quién puede tener para un permiso para porte de un arma de una calidad más o menos buena? El que tiene disponible $3.000 o $4.000 en un país que la gente hasta se muere de hambre.
se produce una selectividad, sin duda. Yo no tengo nada contra la gente que tiene recursos, está bien, uno hace el dinero. Yo creo en Dios porque soy sobreviviente cáncer, el que no cree, problema el que no cree, pero 20 años sobreviviente. Pero hay una disparidad porque, por último, yo guardo con permiso un Magnum 44 arriba, que con balas recortadas, es brutal, le desbarato un carro. Yo lo tengo con permiso. Y bien se ríe el doctor y con él, José Luis García. Claro, ¿yo qué voy a ir a sacar permiso? No, señor, porque ahora me van a decir que no es un arma de uso civil, pero la tengo, pues tengo mi permiso. Pero si quiere meter a mi casa, pues le desbarato hasta la puerta del carro, pues. Y sí, tengo una Mauser recortada de 2 cartuchos, calibre 12. Pero ¿para qué más? Ahí sí puedo por lo menos defender la casa, mi familia, mi mujer, los 2 hijos que viven conmigo. Pero es la realidad. Entonces, ¿qué pasaría si una persona, y qué pasa en el campo? No estoy hablando del camaronero, no estoy hablando del ganadero. La realidad. Alguien que va y se compra una recortada de 2 cañones, que muy después, si es una más o menos buena arma de uso artesanal, la tiene. Y se compra su cartucho. Si los de aquí son más caros, trae los frames de Perú, que son más baratos y de buena calidad también. Y tiene una caja. Este señor tiene una tienda. O el que está en el campo. Y se meten a su casa los malandros. ¿Qué hace? ¿No tiene permiso? No, porque es un arma artesanal, no le van a dar permiso. ¿Y tiene o no derecho a hacer uso del arma? Por supuesto que tiene derecho. ¿Y el señor de esa tienda pequeña tiene o no derecho a usar el arma? Por supuesto que tiene derecho. Claro, yo escuché alguna pregunta en estos días y entonces, pero oiga, ¿hay un porte y tenencia no autorizado? Sí, señor. ¿Pero hay un actual en legítima defensa? Sí, señor. Miren, la legítima defensa es una causa de exclusión de la antijuridicidad o de la ilicitud de la conducta. El injusto penal se constituye por una conducta típica y una conducta antijurídica. Y la tipicidad podría ser el acto, ejercicio de actividad final, de levantar un arma, disparar y producir un resultado de causa-efecto. A consecuencia del disparo, mata. Pero esta persona está en situación de una actual agresión ilegítima. Está en situación de la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Y la falta de provocación suficiente. No hay más. Esas causas de exclusión de la antijuricidad están previstas en el código de ahora y en el código anterior. Y quedaba la inquietud, porque alguien podría decir, bueno, oiga, pero entonces, ¿qué pasa con el señor de la tienda? ¿Se lo llevan preso? Igual, así actúa en legítima defensa hasta que se averigüe, ¿verdad? Va a indagarse y probablemente lo toman y le califican acto flagrante y se queda preso. Puede ser. Pero recuerden, la prisión preventiva es de uso discrecional y uso racional del juez. El problema no está en las garantías constitucionales. Porque la primera garantía y la más importante es el estado de inocencia al que tenemos derecho todos los ciudadanos sin distingo de raza, condición, nada, todos tenemos el estado de inocencia. Pero se lo aplica, no, porque como dice bien Ferrajoli, el padre del garantismo penal, alguna vez conversaba con el profesor Ferrajoli en un evento y me decía, mira Alfonso, 444 artículos, una constitución gigante, y la nuestra es una excelente constitución. Porque mi maestro Miguel Carbonell de la UNAM de México Constitucional también coincidía con el profesor Ferrajoli, que es una gran constitución, pero ambos decían lo siguiente, estas grandes constituciones, ¿verdad? Y estas constituciones llenas de garantías, pero muchas son garantías de papel, porque no se cumplen en la realidad. Entonces el problema no está en la constitución, no está en la ley. Como dice Cayambo, el profesor Cayambo alemán de Göttingen vive, como decía Julio Mayer, mi amigo, el autor del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, ya falleció Julio hace 2 años, o como dice el profesor Raúl Zaffaroni, a quien yo considero como un hermano mayor, todos dicen, un código es una herramienta de trabajo, pero sin buenos operadores,
El mejor código del mundo sirve para poco y nada. Y a los ejemplos, como decimos los montuyos, me remito. A ver, es que las garantías son malas, no son malas. ¿Por qué se han prostituido? Porque no hay otra manera de decirlo, prostituido. ¿Por qué? Por el abuso pues, en que incurren más los jueces. Y sobre esto quiero ser enfático. Estoy convencido que hay malos jueces, pero que son una minoría. Estoy convencido también que hay malos fiscales, pero son una minoría. Que puede haber malos policías, sí, pero que son una minoría. Que puede haber también malos abogados, sí, pero son una minoría. Yo creo que la mayoría somos los ciudadanos que respetamos el derecho en todas las instancias que nos toca vivir. De suerte que no es que la garantía es mala, es el abuso con la garantía. Pero fíjense cómo se mezcla. Que ponen en libertad a Junior, que ponen en libertad a Benji, no sé cuánto. Y sacan la cara. Y ponen en libertad a Jorge Glass. Pero Jorge Glass tiene 5 años jodido en la cárcel, pues. Le han dado sustitutivos a los que tenía derecho hace más de año y medio. Pero es la perversidad del lawfare, ¿verdad? Esta guerra jurídica. A ver, ponen a Benji, ponen ahí a Junior Roldán y le ponen la cara de Glass también saliendo en libertad. Miren, Glass, sí, señor, él ya tenía derecho. No mezclemos el aceite con el agua, por favor que no. Pero vivimos en este medio y quedó la inquietud porque yo mismo la planteé. ¿Y qué pasa con una persona que no tiene permiso para portar un arma? En las circunstancias que actúa, hace un momento dije, el delito tiene un componente típico y antijurídico. Y en el juicio de disvalor del acto concluimos que no es antijurídico. ¿Por qué? Porque media una causal de justificación. Así se construye racionalmente el delito. Entonces, no hay delito por el actuar, por el disparar con el arma. Pero alguien podría decir, oiga, pero no tenía permiso. Sí, claro, no tenía permiso. ¿Y dónde vamos a encontrar una respuesta? Yo hasta ahora, en todos los foros, escucho, porque yo digo, todos los días leo, estudio, aprendo, participo. No he escuchado a nadie decir qué pasa con la persona que no tiene permiso para portar un arma, para tener un arma, pero que tiene que actuar en legítima defensa. La conducta de esa persona es inculpable y voy a decir por qué. Así como hay un reproche para concluir que el acto, además de típico, es antijurídico, y aquí concluimos que no es antijurídico, ¿por qué? Porque medio una causal de justificación. El señor de la casita en el campo que compra un arma artesanal, el de la tienda, cualquiera. El que va a socorrer a los que están siendo asaltados, saca su recortada de 2 cañones y lo mata. Legítima defensa, sí, propio de tercero. Ah, pero no tenía permiso. Señores, hay que examinar en el juicio. El juicio de culpabilidad tiene 3 componentes. Los menciono nada más y me quedo con el último requisito, poco estudiado en el Ecuador y menos referenciado en la doctrina, sí. Y recordemos lo que yo siempre digo, el artículo 28 del Código Orgánico de la Función Judicial dice que para administrar justicia correctamente hay que acudir a las fuentes del derecho, hay que acudir a la doctrina y hay que acudir a la jurisprudencia. El juicio de culpabilidad tiene 3 componentes. La capacidad de imputabilidad, que es capacidad de comprender la criminalidad del acto y determinarse de acuerdo con esa comprensión. Prima facie, se presume, salvo prueba en contrario, que todos tenemos capacidad de culpabilidad. Todos. La imputabilidad tiene que probarse. Este señor es psicótico, es psicópata. Veamos el DSM-5 de la Organización Mundial de la Salud, en qué casilla lo pone. ¿Ya? Y podemos concluir si tiene imputabilidad disminuida o no. ¿Qué es el juicio de culpabilidad o de reproche dirigido al sujeto? Es el que permite determinar si tiene capacidad plena de culpabilidad. ¿Para qué? La culpabilidad es un presupuesto para imponer una pena. Si hay imputabilidad disminuida, la pena es de menor intensidad porque el reproche es menor. El otro componente es el conocimiento de la antijuridicidad. Se presume que todos la conocemos, hay la situación de los ciudadanos extranjeros, la creencia equivocada, lo que decía el maestro Luis Jiménez Azúa, la defensa putativa, cree que su enemigo le va a disparar y lo que hace Amago es de a ver si se asusta y se orina en el aeropuerto, se mete la mano, pero es el celular y el otro cree que le va a disparar hacia adelante y lo mata. Es el caso famoso que el maestro Jiménez Azúa hablaba de la defensa putativa. Hay un error de prohibición
que si es insuperable o invencible es causa de inculpabilidad. Si es vencible, pena de menor intensidad. Y dejé al final la causa de no exigibilidad de otro comportamiento. Repito, causa de no exigibilidad de otro comportamiento. Decía el padre del finalismo, el maestro Hans Belzer, el maestro de Bonn, incluso fue el maestro del profesor Gunther Jakob, por si acaso. Y decía Belzer, sí, al que más sabe, más se le exige primero. Y en la causa de inculpabilidad por inexigibilidad de otro comportamiento, Belzer decía, usted, señor juez, póngase a reflexionar si en un caso como este usted no haría exactamente lo mismo. Y yo pregunto, traigamos el ejemplo a nuestra realidad ecuatoriana, en el campo de la sierra o del oriente o de la costa. No tiene permiso. Pero vivimos en un estado de necesidad supralegal, donde el Estado no puede, porque no tiene capacidad operativa para atender el mejoramiento de la seguridad ciudadana y a que bajen los niveles de violencia. La violencia está en las calles, está en la cárcel, son más de 400 muertos. La policía dice el ministro del Interior que una hora antes había hecho un operativo, no había armas. Pero en la cárcel de Guayaquil hubieron 2 muertos la semana anterior en La Roca, donde había 20 personas alojadas y se mataron entre ellos 2. Después de unos días ahorcaron a 6 y los colgaron, 8. Y esta semana, que termina de pasar, 12 muertos más, con armas de alto asalto. Una vez dijo un general que, disculpe la expresión, nos quería ver la cara de pendejo a todos. Las armas entran por la ría, por entre la ría. No nos ve la cara de pendejo. Es como el presidente Lazo que nos ve la cara de pendejo. Dice que se están matando porque demasiada droga se les ha quitado de las manos. 300 toneladas de cocaína, los que sí manejamos indicadores, creemos razonablemente y nadie dice que no es cierto. Que la droga que se cayó puede ser el 20% de la droga que se fue el 80%. Se cayeron 300 toneladas de cocaína, se fueron 1.200 toneladas por Ecuador. Colombia tiene 7 bases militares norteamericanas, ¿sí? Pero como yo digo, ese día se jodió Ecuador. ¿Por qué? Porque la droga ya no sale por puertos y aeropuertos colombianos, sale por puertos ecuatorianos. Por eso dije, ese día se jodió Ecuador. No hay control de la frontera para el ingreso de la cocaína. No hay o no se lo quiero hacer. No hay control de la otra frontera para el ingreso de las armas que tiene libre importación el Perú. No sé si no se lo quiere hacer. Pero algún negocio hay. ¿Por qué? Una tonelada de cocaína cuesta en Estados Unidos $20 millones, $2.000 un kilo. Ese es el promedio. En Europa cuesta $60 millones, o sea, $60.000 vale un kilo de cocaína en Europa. Y está entrando cocaína a Australia, porque en Australia está costando un kilo de cocaína $200.000. $200.000. O sea, por allí vamos, ¿ah? El mundo está descompuesto, es cierto. Entonces, las armas no se controlan porque es gran negocio producirlas. Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína del mundo. El año pasado incrementó el 25% la producción cocalera. El Perú el año pasado incrementó el 100% la producción cocalera. Y el otro día le escuché decir a un expresidente de Ecuador, muy respetable, no lo voy a mencionar porque alguien creería que lo quiero ofender, dijo que ha aumentado la producción cocalera en Bolivia. Señor expresidente, usted está equivocado, dejó de leer libros. Bolivia no procesa cocaína, siembra el arbusto de coca, que es otra cosa que no es cocaína. No confunda la cocaína con el arbusto de coca. Colombia sí es el principal productor y hoy también Ecuador, por si acaso. En Amazonía se descubren sumergibles que pueden transportar 8 o 10 toneladas. Aquí en Ecuador, el ejército hace en los operativos rastrillo y encuentra laboratorios de cocaína una producción de 10 o 15 toneladas. He escuchado unos casos por semana, en otras cosas por mes, pero encuentra 4 o 5 laboratorios. Ahora, para no
alborotar más el avispero, ya no se dice más nada sobre esos laboratorios de cocaína que Ecuador tiene. Hay una permisividad para la salida, claro, porque el tráfico de armas y la economía mundial de armas, la primera economía mundial subterránea, mueve alrededor de 800.000 millones de dólares por año. 800 billones, eso mueve, ¿ah? Y la cocaína, alrededor de 550.000 millones de dólares por año. 550 billones. Claro, yo desde hace 40 años, al mismo tiempo que publicaba mis trabajos en los primeros en Derecho Penal, hacía aproximaciones y reflexiones en el tema de este, porque la última convención de Naciones Unidas del año 88, donde de Naciones Unidas el tema de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y se comienza a hablar ahí del tema del lavado de activos y delincuencia organizada y entrega vigilada. Claro, el resultado final del tráfico de armas y de drogas va a ser el lavado de activos, no quepa duda. Se estima que en Ecuador se está lavando alrededor de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares por año. Y no quiero mencionar ciudades importantes en el Ecuador, donde hay construcciones impresionantes. Uno regresa ahí 5, 6, 8 edificios en un país que está jodido. ¿De dónde sale tanto dinero? Y vean Manta, y vean Salinas, y vean San Borondón. Hay control. No sé si hay, y alguien se benefician los controladores con ausencia de control. Porque las cifras, ahora dice la UAF, nosotros no somos investigadores, ¿no? Nada más. Vemos cómo están las declaraciones, nos reportan las operaciones no salen justificadas. Y lo que tuvimos la oportunidad y hemos tenido oportunidad de defender casos de falsos positivos, donde la UAF dice, fulano de tal, se estima, se calcula que ha lavado como 35 millones de dólares. Se calcula, ojo, sin ninguna evidencia. Era una transferencia de 180.000 dólares. Pues son las torpezas que se dan. ¿Cuánto en el último año se ha podido incautar que proviene presuntamente del lavado de activos? 40 millones de dólares de 4.000. Esa es la realidad. Entonces sigue siendo un gran negocio, pero por supuesto que sí. Ahora, la gran respuesta, yo sigo sosteniendo, lo he dicho, pero de muy difícil cumplimiento, es la legalización de las drogas. Yo no fumo ni cigarrillo, no estoy propiciando que nadie consuma, no. Habría que ver el manifiesto de Málaga de 1989, suscrito por los más importantes penalistas, catedráticos, magistrados incluso, y fiscales españoles en la ciudad de Málaga, a la que yo tuve oportunidad de asistir después de unos años del manifiesto. Ahí está un amigo mío, José Luis Díaz Ripollés, que quería el Instituto de Criminología y era decano en la Facultad de Derecho. Y allí se hizo una discusión y se dijo, hay que desmantelar las bases económicas del crimen organizado. Sigue siendo el gran sueño. Claro. ¿Saben por qué no se puede cumplir? Por una razón. Porque el 80% de la banca del primer mundo se beneficia del lavado de activos. Se queda allí. El 20% regresa a la región. Y el país más rico por el lavado de activos en la región se llama Colombia. Por eso en Colombia ha sido formidable el desarrollo de la industria automotriz, claro, por supuesto. Y compraban canales de televisión, y compraban los capos colombianos el América de Cali, y el otro compró el Deportivo Independiente de Medellín para ver cuál era más pepa de los dos equipos. Sí, claro, don Pablo Escobar y el cartel de los Rodríguez. Incursionaron en el fútbol, sí, para comprar equipos completos. Entonces, claro, podían llevar a Colombia a Gareca, no, o sea, a Dieguito no lo llevaron, pero igual le daban un buen billete y un vestido para que se cambie Dieguito cuando le gustaba vestirse de mujer, con el respeto a la memoria de Dieguito, le gustaba, él no era transvesti, pues le gustaba vestirse de mujer, como le puede gustar a cualquier otro, no tiene nada de malo, por último, no seamos tan criticones. Pero no lo pudieron llevar a Dieguito. Pero tenían capacidad, pero por supuesto que sí. Entonces, fíjense ustedes, y la penetración del dinero en el narcotráfico en la política. Claro, cuando al presidente Samper en Colombia se alborota el avispero, electo Samper era el candidato, él y Misael Pastrana Borrero, gana el presidente Samper Pizano la presidencia en la época de Pablo Escobar, 86, 88, y entonces detienen al economista que manejaba
las cuentas del cartel de Cali, un ciudadano chileno, y le dicen, oiga, usted ha dado dinero y él va a un acuerdo de cooperación para llegar a negociar la pena y los demás temas que es sensible, pero puede ser utilizado en el tema de delincuencia organizada. Y le dicen al tesorero, y usted puede asegurar que salió dinero a la campaña del presidente Samper. Claro. ¿Cuánto dinero? 3 millones de dólares. Estoy hablando antes de la dolarización, podrían ser unos 15 millones de hoy. ¿Ya? Pero, le dice, ojo, al candidato que perdió, al candidato que perdió, que era Misael Pastrana Borrero, también se le dieron 3 millones de dólares. ¿Por qué? Porque podía ganar, pues. Esa es la mafia colombiana. Apuntaba a todos lados. Como en la mafia de la corrupción, el quinto jinete del apocalipsis es Odebrecht. Lo que no han hecho los fiscales ecuatorianos de ir a Brasil a preguntarle a don Norberto a quién le ha dado dinero en Ecuador y a dónde entregó el dinero. Nunca le han preguntado. Yo creo que algunos se enriquecieron con las visitas a Brasil. Porque en el Perú, ¿por qué lo están trayendo de pata y mano? Yo soy cholo también, yo le digo el Cholo Toledo. ¿Ya? Porque dijo Norberto Odebrecht al presidente Toledo, 20 millones de dólares. Sí, por eso tenía inversiones en Costa Rica, que como dice mi amigo Raúl Zaporoni, Costa Rica es la Suiza andina. Y yo le digo a Raúl que Ecuador quiere convertirse, no, la Suiza centroamericana es Costa Rica. Yo le digo a Raúl que Ecuador se quiere convertir en la Suiza andina, es posible, ¿sí? Entonces, porque si solamente se aprenden 40 de 4.000, ya estamos camino a hacer la Suiza andina. Y entonces ahí se incautaron bienes a la mujer de Toledo, a la suegra de Toledo, habían construido edificios de propiedad horizontal, y ahora ya lo traen de pata y mano al Perú y lo van a condenar. Y a los Ollanta Humala, sí, les dieron 5 millones Odebrecht, y están ellos con medida sustitutiva y van a terminar presos. Y a la señora Keiko Fujimori también, 500.000 y 200.000, 1.200.000, y le preguntaron a Norberto Odebrecht, por eso tiene la referencia con el tema de la delincuencia organizada de Colombia, que no está lejos del tema porque es nuestra realidad. Pero y la señora Keiko Fujimori, pero ella no fue la presidenta, no, pero podía ser, digo, podía llegar por si acaso. Y a PPK Kuczynski, viejo como yo, pero mentiroso, siendo presidente, cuando investigan, no, yo no conozco nada de Odebrecht, no sé ni quién es, ni qué es Odebrecht. Y después se dan las cuentas. Él fue contratado porque uno puede ser consultor o asesor. Odebrecht le pagó, claro, invirtiendo, por asesoría económica, gran economista. Le pagó alrededor de 800.000 dólares, con lo cual se compró un departamento, se compró un carro, se compró una casita ya. Y cuando era presidente dijo, no, yo no sé nada de Odebrecht. Salen las cuentas y tuvo que irse del cargo. Por eso, por eso. El nivel de la corrupción, y hoy tenemos el tema de drogas y de armas. A ver, se ha pensado y se ha dicho, aumentemos las penas. Eso va en la línea de un gran jurista alemán, el profesor Winfried Hassemer. Él hablaba del derecho penal simbólico, ¿verdad? Como que creemos que aumentando las penas vamos a mejorar el combate a la delincuencia, lo cual no es cierto. Byron, creo que yo estoy con 45 minutos, me parece. Correcto, Sí, profesor Zambrano, creo correcto. que tendría 10 minutos más para no abusar el tiempo. Exactamente. Quiero direccionarme a algo que se llama, que se discute, que se menciona. Hay que ir pensando en el derecho penal del enemigo y merece una explicación. Porque el profesor Gunther Jakob es el autor de una publicación que tuvo como título El derecho penal del enemigo, traducción de Manuel Cancio Melía, su alumno también en la Universidad de Bonn. Y un distinguido alumno de él, como el profesor Miguel Polaino Ors, de la Universidad de Sevilla, su decano hoy. Usted sí doctoral en Bonn con el maestro Jacob, es justamente el derecho penal del enemigo. Pero el derecho penal del enemigo, como dice, alguna vez le pusieron en boca a Raúl Zaffaroni lo que él no había dicho. Raúl Zaffaroni nunca es que ha criticado al profesor Jacob. Lo que dijo Raúl Zaffaroni, el profesor Jacob ha tenido la honestidad académica, y yo lo dije la semana pasada en el homenaje al profesor Jacob, me tocó hablar el mismo día en que el profesor Jacob habló, en el cierre de la jornada de ese día, memorable por supuesto, le recordé a él que no lo veía desde el año 2005,
fue un encuentro memorable internacional. Y recordé algo, alguien dijo también, un jurista joven ecuatoriano, que en Ecuador no se ha comentado sobre el derecho penal del enemigo o no se ha publicado. Sí, no todos estamos obligados a leer todo lo que se produce, pero en el año 2005 se publica un trabajo mío que se llama El derecho penal del enemigo y la impronta del terrorismo, que luego parte de un libro de política criminal que en el 2009 publica Juristas Editores de Perú y que forma parte ya del grueso de mi fundamento de derecho penal, en este derecho penal, de como llama el profesor Jesús María Silva Sánchez de la Pompeu Fabra, un derecho penal de tercera velocidad. Él dice, el derecho penal de primera velocidad es el normal, por un homicidio, una violación, un robo, un peculado. El derecho penal de segunda velocidad en el que hay que tener cuidado, que puede ser importante y que hoy toma cuerpo de ciudadanía en razón de qué, de la llamada responsabilidad penal de personas jurídicas. Como ya no sabíamos por dónde ir, vamos a la responsabilidad penal de personas jurídicas, que en Ecuador ahí sí se tiene muy poco estudio y ninguna aplicación por desconocimiento. Pero ojo, Alemania no tiene responsabilidad penal de personas jurídicas, pero eso no significa que no tengan que responder por consecuencias accesorias. O sea, va la pena para el directivo y puede la pena para la persona jurídica con decenas, pueden ser de miles de millones de euros. Y hay que tener cuidado porque a veces la liquidación, como dice Bert Schunemann, para mí el principal alumno por razones de edad también, y es contemporáneo conmigo, el profesor Claude Roxin, Schunemann dice, cuidado con las personas jurídicas porque la liquidación total de una empresa, que es lo que puede producir, también la desocupación de los trabajadores. En España había responsabilidad de personas jurídicas por el tema de tráfico de drogas. Hay. A una empresa se le descubren 2, 3 toneladas de cocaína y entonces se procesa a los directivos, van a la cárcel. A la empresa se le impone 750 millones de euros de multa, una empresa multimillonaria, y se dispone la liquidación total de la empresa. El Tribunal Supremo Español moduló la sentencia, dijo, está bien la sentencia condenatoria contra los directivos, está bien la sentencia condenatoria como persona jurídica para la empresa, pero revocamos la disolución de la empresa. ¿Por qué? Porque hay 300 trabajadores que tienen familias que si la empresa se liquida, se quedan en la desocupación. Y lo que se nombró fue un interventor para que se siga administrando la empresa. Fue una salida interesante, pero ¿el sistema nos va dando respuestas? Sí. Y en este llamado derecho penal del enemigo, ¿de dónde surge? Yo estos días escuché hablar también del contrato. Se dijo de Rousseau, se habló de John Locke. Básicamente para mí está en la línea de Rousseau. Rousseau es el autor del contrato social. Y ojo, lo que Rousseau pudo decir en los 1780, por ahí, estamos hablando de más de 200 años, sí, me parece que sí, claro. El contrato social sigue teniendo vigencia. Todos tenemos derechos y tenemos deberes y obligaciones, claro. Desde hace 200 años está previsto. Y hoy el funcionalismo normativo, que es lo que rescata el profesor Günther Jakob, ese gran jurista alemán, era eso, porque vivimos en un mundo de normas donde hay obligaciones, donde hay derechos que nos asisten, claro. Y entonces, ¿qué pasa? Si una persona no cumple con el contrato social, esa persona rompe el contrato, se aparta del contrato y por eso a esa persona se la sanciona. Si quieren, ustedes no le pongan la etiqueta, pero desde Rousseau, y si ustedes ven Montesquieu y si buscan a Beccaria en los delitos y las penas, ese concepto del enemigo es un concepto que tiene más de 200 años, que significa darle esa etiqueta a aquella persona que se apartó del contrato social. Algunos dicen, se le quita la calidad de persona. Puede ser. Y el ciudadano, o los ciudadanos, seguimos siendo todos aquellos que respetamos el contrato social. No nos hagamos nudo en el tema. Entonces, el enemigo es aquel que se aparta, que viola el contrato social. 200 años tiene de vida esa concepción. Pero hoy, ¿cómo se aplica? Que es el punto que nos interesa. Porque una característica es el adelantamiento de la punibilidad. ¿Qué significa esto? Que aunque se trata de conductas
que no tienen un resultado final son sancionadas. Yo personalmente hace algunos años tenía cuestionamiento a los casos de asociación ilícita y de delincuencia organizada, y les voy a poner un ejemplo. Si en una reunión de amigos, con sus traguitos y sus traguitos, por la joda económica, dice alguno, oye hermano, pero la verdad es que esto está fregado, pero por ahí dan chance, hermano, ¿qué tal si tú tienes tu embarcación? ¿Qué tal si llevas alta mar, hermano? Hay unos kilitos de cocaína y te ganas un billete y salimos de la joda y pagas todo. Otro puede decir, pero pues, ¿sabes qué? Hay gente que está trayendo armas y buscan vendedores. También podemos vender armas. Las que hagan con las armas ya no nos interesa, pero nosotros nos ganamos un billete. Y al final de la jornada, ni se lleva la droga, ni se trafica con las armas. Pero hubo la reunión y la resolución manifestada si nos poníamos de acuerdo. Eso es el ejemplo de la asociación ilícita. Por eso es que se habla de que la asociación ilícita es un delito de resultado inmaterial, es un delito de peligro abstracto. No es peligro concreto todavía, depende. Y la delincuencia organizada supone una estructura para cometer delitos donde los delitos van a ser de mayor intensidad, por ejemplo, el secuestro de personas, etcétera, ¿ya? Entonces, porque el monto de la pena determina que se pase de asociación ilícita a delincuencia organizada. El primero, adelantamiento de la punibilidad. Y la gran inquietud es, ¿y Ecuador vive o no? No solamente un estado de necesidad y de inseguridad, y un estado de peligrosidad, ya no ficticia, ya no imaginaria, una violencia real por la cantidad de muertos. El tema de las vacunas y extorsiones, caso es un tema que se han inventado aquí ahora. Miren, en la década de los años 1920, la década de los 20 del siglo XX, ¿qué pasaba? ¿A dónde habían las extorsiones? La mafia ítalo-norteamericana de Nueva York, que no se dedicaba en principio al tráfico de drogas, pero sí al tráfico de mujeres, a la prostitución, tráfico de migrantes, los que venían de Europa a buscar el sueño americano de los 1920, a los casinos, al juego ilegal y a la extorsión. A los chinos, a los italianos, pague, pague. Ah, no paga, la barrajan a tiro, le incendian la tienda. Eso ocurrió en 1920 en Nueva York, o sea que no era vacuna, era extorsión, era lo mismo. Y era un modelo de delincuencia organizada, no es de ahora. Luego lo desarrolla México, lo desarrolla Colombia y ahora llega a nosotros ahí de chanfle de rebote. Claro, es real. Son formas de delincuencia organizada. Entonces, el hecho de que a estas personas que están extorsionando se las aprenda, 4 o 5, ¿es un acto de delincuencia organizada? Sí, pero como aquí la habilidad penosamente de abogados, no de fiscales, yo creo que los fiscales no andan por ahí en esa banda en general, y de jueces, no, pero es que, mire, no consiguió el dinero, entonces podría haber tentativa de extorsión, y le vamos a dar sustitutivos. Por eso dije, se han prostituido las garantías. Allí no debieran funcionar las garantías. Son actos de delincuencia organizada donde cabe el adelantamiento de la punibilidad. Y otra característica es el aumento de las penas. En esos casos, yo estoy personalmente de acuerdo en que hay un incremento de las penas. Y otra característica llamada derecho penal del enemigo es también el recorte de los beneficios carcelarios. Lo que han hecho, por ejemplo, en la Roca de aislar a 20, son estrategias de derecho penal del enemigo. En Italia, en la época cuando asesinan al primer ministro Aldo Moro y después la Brigada Rojas, mire, la delincuencia organizada estaba segmentada en una sola cárcel, todos los grandes líderes. ¿Por qué? Porque era más fácil controlarlos y se evitaba. Si se los distribuía en diferentes cárceles, el contagio criminal era mayor. Lo que pasa en Ecuador, Guayaquil, pasa en Túric, pasa en Cotopaxi. La cárcel ecuatoriana está, la delincuencia organizada se la ha tomado, está dividida, las armas ingresan porque hay contubernio, o quienes están encargados del control. No sé si militares, policías, pero alguien permite el ingreso de armas porque es negocio permitir el ingreso de armas de alto poder, etc. Entonces,
Esa es una característica también del derecho penal enemigo, el recorte de los beneficios del carcelario. Y en España, la situación de los abogados de la ETA, sí, yo lo comentaba en el año 2005, ¿cómo es posible la inviolabilidad del derecho a la defensa? Pero conversaba con Paco Muñoz Conde, ese gigante en estatura y en conocimiento, me decía, Alfonso, es que ustedes no viven, nosotros no vivíamos, claro, en el año 2003 la realidad de lo que era el terrorismo, que hoy sí lo tenemos. Esto que alguna vez alguien decía, equivocadamente, que las FARC no eran terroristas, y ponerle a una señora un collarete con explosivos en el cuello no es un acto de terrorismo. Claro que es acto de terrorismo, y lo hacía la FARC. Entonces, ¿por qué para infundir terror pues, en la población? Entonces, en Italia, los abogados de la ETA, y voy concluyendo, eran parte de la organización criminal. Y Paco Muñoz me decía, Alfonso, y era 2003, estoy hablando de hace 20 años, Alfonso, con un teléfono celular de buena calidad, tú a control remoto puedes volar un hospital, puedes volar una iglesia, puedes detonar una bomba. Y estos abogados eran parte de la organización criminal. Les pincharon los teléfonos y dijeron la defensa pública tiene que atenderlo. Sí, son medidas extremas, yo lo sé. Pero el Ecuador vive en un estado de excepción, sí. Y concluyo diciendo, ese reglamento para el porte y tenencia de armas va a servir absolutamente para nada en tratar de mejorar la seguridad ciudadana. Va a servir para nada en tratar de disminuir el nivel de violencia estructural. ¿Por qué? Porque además es selectivo, no todos pueden tener la capacidad de tener un arma que cuesta su dinerito en un país pobre y jodido. Y ha habido una distracción, pero el Estado nos está debiendo, y en particular el presidente Guillermo Lasso Mendoza, nos está debiendo el tema de la seguridad. Yo tengo propuestas de planes de política que responden a la realidad. Es verdad lo que se dijo, que Medellín era la ciudad más violenta del mundo, con una tasa de 350 muertes por muertes violentas por 100.000 habitantes. Y hoy Medellín, Colombia está en el 23 por 100.000 y Medellín está en el 14 por 100.000. Pero ha sido todo un proceso que ha durado 20 años. Y cuando alguna vez el presidente Lasso fue a pasar el sombrero a Estados Unidos para que nos regalen algo, no nos han dado ni para chupar un mango, ¿verdad? Digo que Ecuador necesitaba 5.500 millones de dólares para la seguridad. No nos han dado ni nos van a dar nada. Israel no nos regala nada, nos puede vender tecnología, vender armas, pero regalar ni de broma, ni de lejos. Entonces, seguimos jodidos. Estados Unidos invirtió en el Plan Colombia. Yo he escuchado dos cifras, una de 20.000 millones y otra de 10.000 millones. Pero lo que sí dice un experto colombiano como Guacero es que Estados Unidos dio una parte y Colombia dio 10 veces más. O sea, si Estados Unidos dio 10.000 millones de dólares en 20 años, Colombia invirtió 100.000 millones de dólares. Profesor Zambrano, Es que no hay droga. Yo concluyo, sí hay droga. El problema está en que el principal consumidor de cocaína del mundo se llama Estados Unidos. Y hoy no regresa el dinero a Colombia, como dice Petro, lo dice Jalife, un mexicano. Se está lavando, no solo en la banca del primer mundo. Hoy Wall Street es la primera lavandería del mundo. Y con eso concluyo, estimados amigos.